En este vídeo vamos a ver un caso que responde a una de las preguntas que más recibo a diario. ¿Qué pasa cuando dejo de usar minoxidil en el pelo y la barba? ¿Perderé todo lo que he ganado? Y es que vamos a ver dos casos realmente interesantes de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para hacer crecer la barba, y además veremos también el tratamiento que siguió uno de ellos para tratar su alopecia androgenética. Antes de nada, quiero dejar claro que no todo el mundo responde de la misma forma a los mismos tratamientos. Los casos que vamos a ver en este vídeo, como muchos otros que he publicado en el canal, son casos de pacientes que han respondido de forma excepcional al tratamiento. Al final del vídeo te explicaré paso a paso todo lo que puedes hacer para hacer crecer tu barba, incluso si en tu caso no respondes de forma óptima a tratamientos como minoxidil. Antes de nada, me gustaría tratar brevemente 4 temas relacionados con el crecimiento de la barba que son realmente importantes y que mucha gente me pregunta a diario. Y no te preocupes, porque al final del vídeo explicaré todos estos temas en detalle, donde hablaré sobre estudios concretos y toda la ciencia detrás de los tratamientos que han demostrado ser capaces de hacer crecer pelo en la barba. Lo primero que tienes que saber es que finasteride y dutasteride no van a hacer nada para hacer crecer tu barba. De hecho, normalmente un aumento en el nivel de andrógenos está asociado a un mayor crecimiento de pelo en la barba. Dicho esto, si tienes alopecia androgenética y tienes una barba desarrollada, el uso de finasteride y dutasteride no debería influir en absoluto en la misma. Ahora bien, si eres una persona muy joven y aunque ya hayas pasado la pubertad, tu barba no está plenamente desarrollada y además tienes alopecia androgenética y la quieres tratar con finasteride o dutasteride, es posible que este tratamiento haga que tu barba no se desarrolle de la misma forma que lo hubiera hecho en caso de no haber usado el tratamiento. Por otro lado, tienes que saber que un estudio aleatorizado controlado con placebo publicado en 2016 demostró que minoxidil al 3% es efectivo haciendo crecer pelo en la zona de la barba. En concreto, minoxidil demostró ser significativamente más efectivo que el placebo, aumentando tanto el diámetro de los pelos como el número de pelos terminales. Por otro lado, si bien el dermaroller con agujas de 1,5 milímetros y de 0,6 milímetros ha demostrado ser capaz de aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil al 5%, no tenemos ningún estudio que haya analizado la eficacia del dermaroller aplicado en la zona de la barba. Además, algo que podría ser muy relevante para el uso del dermaroller en la zona de la barba es que un estudio de 2021 sugiere que las agujas de 0,6 milímetros son más efectivas que las agujas de 1,2 milímetros en combinación con minoxidil al 5%, por lo que el uso de agujas de 0,6 milímetros o incluso agujas más pequeñas podrían ser efectivas también en la zona de la barba. Pero, como digo, no tenemos estudios que hayan analizado el uso del dermaroller en la barba y tampoco tenemos estudios que hayan comparado la eficacia de las agujas de 0,6 milímetros y de 1,5 milímetros. Por último, tienes que saber que minoxidil al 5% ha demostrado ser más eficaz que minoxidil al 2% para hacer crecer pelo en pacientes con alopecia androgenética. Y lo más seguro es que minoxidil al 5% también sea más efectivo que minoxidil al 2% o al 3% al aplicarlo en la zona de la barba. Sin más dilación, empecemos con el primer caso, donde vamos a ver la evolución de un paciente que usó minoxidil al 5% 2 veces al día y el dermaroller de 0,25 milímetros una vez al día todos los días durante 7 meses. Aquí tenemos el estado de la barba de este paciente antes de empezar el tratamiento. Como vemos, tenía algo de barba, pero también tenía muchas zonas donde tenía muy pocos pelos terminales. Y aquí tenemos el estado del paciente tras tan solo 7 meses de tratamiento. Como vemos, el cambio que experimentó este paciente fue sencillamente brutal. Y es que, salvo los pequeños huecos que le han quedado justo debajo de los labios, le ha quedado una barba muy poblada. Evidentemente, este caso no es la prueba definitiva de que el dermaroller de 0,25 milímetros es efectivo combinado con minoxidil en la zona de la barba. Pero lo que está claro es que este tratamiento fue realmente efectivo en esta persona.
Por cierto, ahora puedes comprar cualquier producto de minoxidil con un descuento del 10% en la farmacia Angulo, usando el cupón FutureVegan. Esta es una farmacia española autorizada para vender medicamentos online. Además, también puedes comprar diferentes productos de minoxidil en mi página de Amazon.com. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Y pasemos a ver este segundo caso, que es realmente interesante por la evolución tan espectacular que sufrió el paciente y por el hecho de que descontinuó el tratamiento durante 2 años y medio. Y vamos a ver qué es lo que sucedió tras este tiempo. Este paciente empezó el tratamiento con minoxidil en espuma al 5% 2 veces al día en la zona de la barba hace 4 años, cuando tenía 21 años de edad. Hay que destacar que no usó el Dermaroller ni ningún otro producto para hacer crecer pelo en la barba. Aquí tenemos el estado de este paciente antes de empezar el tratamiento y podemos ver que tenía una barba con muchas zonas despobladas, parecida al estado que presentaba el paciente anterior, quizás incluso aún más despoblada. Y aquí tenemos el estado de la barba de este paciente tras tan solo 4 meses con el tratamiento. Y vemos cómo el cambio tras tan solo 4 meses fue sencillamente espectacular. De nuevo, este paciente presenta zonas despobladas justo debajo de los labios, pero al margen de eso el cambio fue muy notable. Y aquí tenemos el estado de la barba de este paciente tras 1 año con el tratamiento. Y vemos cómo ha mejorado de forma notable con respecto a los primeros 4 meses. Y cómo ha cerrado ligeramente esos huecos que tenía debajo de los labios. Y cuando comparamos las imágenes del antes y el después, tras 1 año con el tratamiento, vemos cómo el cambio ha sido sencillamente increíble. Por si te lo estabas preguntando, este paciente usó minoxidil tópico de la marca Kirkland durante 17 meses. Los primeros 4 meses usó minoxidil en espuma y el resto de meses usó minoxidil tópico al 5%. Aquí tenemos el estado del paciente tras 17 meses. Y como vemos, no se pueden apreciar cambios significativos con respecto al primer año con el tratamiento, pero ha conseguido mantener las ganancias obtenidas durante ese primer año. Pero ahora viene lo realmente interesante, ¿qué ocurrió con su barba tras 2 años y medio sin usar minoxidil tópico? Pues bien, este es el estado del paciente 1 año después de dejar el tratamiento. Como vemos, no ha perdido nada de pelo en la zona de la barba y ahora luce una barba más larga que incluso da una apariencia de estar más poblada. Además, este paciente comenta que justo después de dejar minoxidil tópico se afeitó la barba y le volvió a crecer, como podemos ver en esta imagen. Pero, ¿qué pasó tras 2 años y medio sin usar minoxidil? Aquí tenemos el estado de su barba y podemos ver cómo no solo no ha perdido nada de lo ganado durante los primeros 17 meses, sino que al dejarse la barba más larga, la apariencia que da es la de tener una barba todavía más poblada. No es de extrañar que sus amigos le llamen Neo o Jesús. Realmente el cambio que pegó esta persona ha sido sencillamente brutal, y este es un ejemplo de que es posible mantener los resultados conseguidos con minoxidil tras interrumpir el tratamiento. Evidentemente, este es un caso individual y su experiencia no necesariamente se va a trasladar a la mayoría de la población. Para saber si estos resultados se pueden replicar en un porcentaje significativo de la población, necesitaríamos un estudio de rigor. Pero bueno, existen bastantes casos de pacientes que apuntan a que es posible mantener las ganancias obtenidas con minoxidil en la zona de la barba tras interrumpir el tratamiento. Por otro lado, si te estás preguntando qué hizo este paciente para tratar su alopecia androgenética, su tratamiento fue muy sencillo. Usó minoxidil durante 1 año para posteriormente usar 1 miligramo al día de finasteride oral durante 3 años. Es cierto que con el pelo tan largo es difícil apreciar si realmente este paciente mejoró de forma significativa su estado capilar, pero entre todas las fotos que se tomó este paciente podemos apreciar 2 imágenes donde queda muy claro que realmente experimentó una mejora drástica en la zona de los temples. Aquí podemos apreciar el estado del pelo del paciente antes de usar minoxidil en el pelo, justo cuando llevaba usando minoxidil en la barba durante 4 meses. Vemos como en la zona temporal derecha o temple derecho presentaba una falta de densidad muy importante. Y en esta siguiente imagen, tras 1 año usando minoxidil tópico, vemos cómo pegó un cambio realmente brutal. Además, al comparar la imagen del antes con la última imagen de este paciente, podemos ver cómo parece que no solo ha mantenido todo el pelo que recuperó tras 1 año usando minoxidil al 5% 2 veces al día, sino que además ha conseguido mejorar aún más usando finasteride 1 miligramo al día.
Por desgracia, las imágenes no son perfectas para hacer la comparativa. Los ángulos no son los mismos y el corte de pelo tampoco es el mismo, puesto que se ha dejado crecer mucho el pelo. Pero aún así parece que este paciente ha conseguido mejorar de forma notable y evidentemente el cambio que ha experimentado ha sido sencillamente brutal. Y como lo prometido es deuda, si quieres crecer tu barba pero no sabes qué hacer, en este vídeo de aquí explico en detalle todo lo que debes saber sobre cómo crecer tu barba usando ciencia. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.